El día de hoy es la presentación de Claudio Palma, que nos va a hablar sobre todo de las cuestiones económicas vinculadas al movimiento en Chile, como parte del seminario de antropología del dinero y la economía. Muchas gracias, Claudio. Bueno, quería agradecerle a Enrique y a los organizadores del Mención a Enrique, porque yo creo que él fue el que insistió que participara. Y quiero especialmente agradecerte, Magda, por haber aceptado Enrique. estaba en la existencia de Enrique. Todo esto nace en una oportunidad que Enrique me invitó a compartir con sus alumnos de Economía Política en el CUSEA algunas consideraciones, algunas notas sobre lo que significó, esto fue en noviembre, lo que significó la situación que estaba ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre, que hubo un estallido social, un levantamiento que yo denomino popular, ciudadano, contra el neoliberalismo específicamente. Y de esa inquietud que tenían los alumnos de Enrique, pues surgió estas dos asistencias que tuve allá con su curso y que pues dieron pie a que yo pudiera presentar esto hoy en día. La verdad es algunas notas de algún trabajo que estoy realizando en conjunto con otros también, pero que nace de la situación que viví en Santiago de Chile durante 2 semanas, que comenzaron el 15 de octubre hasta el 29 de octubre, fecha que coincide justamente con el inicio del estallido social, que fue el 18, y el cierre o el término del estado de excepción constitucional que declaró el presidente Piñera, con toque de queda, con militares en la calle. Entonces me tocó vivir la experiencia de poder estar en las manifestaciones en el momento más álgido de ellas. Hay varios hitos que me gustaría comentarles ya en un momento, pero de ahí nace esto, ¿no? Entonces quisiera ahora leer 4 páginas que son las que escribí para fundamentar un poco mi participación y creo que nos van a orientar acerca de qué es lo que quiero mostrarles hoy. Bueno, titulé esta presentación Notas socioeconómicas explicativas sobre el levantamiento popular ciudadano contra el neoliberalismo en Chile 2019. Hace algunos días, conversando con Enrique, me comentaba que una de las inquietudes que consideró importante para invitarme a conversar sobre Chile con sus estudiantes de economía política fue acerca de la tensión entre ciencia económica y realidad económica, que dejaba entrever el caso chileno a partir de la imposición del neoliberalismo, y cómo, en la durísima realidad, a pesar de las cifras de éxito macroeconómico, los pobres de Chile eran las únicas víctimas de la desigualdad cosechada por la siembra neoliberal en plena dictadura militar. No sé si saben, pero según uno de los muchos economistas que han visitado Chile durante las últimas semanas, uno de ellos, Branko Milanovic, un ex miembro del Departamento de Investigación del Banco Mundial, él dijo que los ricos de Chile tienen la misma calidad de vida que los ricos de Alemania, pero que los pobres de Chile viven como los pobres de Mongolia. Es así como pienso que uno de los objetivos principales de esta exposición busca justamente explicar esa tensión entre doctrina y realidad que se puede observar si enfocamos nuestra mirada hacia el neoliberalismo en Chile. Sin embargo, la excusa perfecta para abordarlo parece ser este levantamiento popular y ciudadano que se está desarrollando. Ayer se cumplieron 4 meses, que se ha desarrollado en las principales ciudades de Chile desde el 18 de octubre del año pasado. En la primera parte mostraré en términos generales qué significa y cómo se ha desarrollado este levantamiento popular desde la experiencia de mi visita a Santiago entre el 15 y el 30 de octubre de 2019. Aprovechando esta vía, participé con insistencia en la movilización callejera, utilizando casi sin querer las herramientas de formación antropológica y etnográfica que recibí durante el doctorado aquí en el CIESA. Era imposible no darse cuenta de esta cuestión y poder aprovecharlo de una manera beneficiosa, teniendo claro que de alguna u otra forma la lucha debe darse no solo en la calle. Y ese fue el sentido, porque muchas personas me insistían, ¿no? que yo estaba recién titulado y entonces tenía que escribir algo sobre esto que estaba pasando en Chile. Entonces, gracias a la observación participante, comentaré especialmente lo ocurrido desde la noche del 18 de octubre hasta el fin del estado de excepción constitucional
el día 28. En la segunda parte, y debido a la existencia de mi conciencia historiográfica, pondré atención al proceso histórico de la imposición del sistema neoliberal en Chile, teniendo en cuenta la evolución política, económica y social que tuvo el país durante el siglo XX, además de dar detalles de su implementación y funcionamiento, especialmente en los últimos 40 años. Finalizaré con una propuesta de trabajo que aborda la visibilidad del discurso respecto a cuestiones económicas, ¿no? Que es lo que comentó Magda, que ha sido resaltado de estas cuestiones económicas durante el levantamiento o estallido social. La etnografía ofrece muchas posibilidades al ser utilizada en medio de una revuelta social como la que vive Chile desde el 18 de octubre del año pasado. Sin embargo, la notoria presencia de conceptos económicos o demandas en torno a la realidad económica que viven los sujetos parece muy oportuna, sobre todo cuando desde la clase política y la institucionalidad se plantea la falta de liderazgo y por ende de claridad en las demandas del movimiento social. O sea que la clase política y la institucionalidad de Chile lo que están planteando es que como el movimiento no tiene líderes, no tiene cabeza, tampoco hay demandas claras, a pesar de que esas demandas todos los chilenos sabemos cuáles son y están en la calle. Entonces la idea de traer estas notas socioeconómicas tiene que ver con la concepción de lo económico que existe en los manifestantes, ¿no? Un estallido social como el ocurrido durante la tarde y noche del 18 de octubre en Santiago y otras ciudades de Chile no se veía hace muchísimos años, décadas. Historiadores, analistas y científicos han dicho que es algo único en la historia, que no existen conceptualizaciones de la ciencia social y que debemos construir esos conceptos explicativos que definitivamente se entiende que hay un antes y un después de esa fecha. La aproximación que realizo en esta oportunidad, al ser un seminario orientado a los aspectos económicos y monetarios, se concentra en el discurso de carácter económico que, vinculado estrechamente a lo social, se manifestaba y hacía visible en el espacio de manifestación durante el estallido social y el levantamiento popular ciudadano que se sigue desarrollando en Chile. La calle, de alguna u otra forma, corresponde a ese espacio donde el pueblo se organiza y da formas a un discurso callejero, aunque también a otro discurso de abundante y profundo contenido. No es solo una consigna y una pancarta, sino que detrás de esa consigna y esa pancarta hay un conocimiento, por lo menos, de una realidad económica, de una experiencia económica que les toca vivir a diario a los chilenos. Ambos discursos pasan a ser cotidianos y permean todos los ámbitos y espacios de las relaciones sociales. Todos hablan y asimismo se crean tensiones y confluencias, ¿no? Más confluencias, que es lo interesante del movimiento chileno, que en realidad toda la gente comparte ciertas visiones generales sobre lo que está pasando. En relación a los espacios de manifestación callejera, donde se expresan los discursos, los entiendo como de interfaz, puesto que la gente entiende que es un lugar donde se expresan demandas que necesariamente deben interactuar con la institucionalidad para ser atendidas. En este punto quisiera utilizar un esquema de análisis que desarrollé en la tesis doctoral sobre la agencia indígena para pensar ahora la agencia de los manifestantes chilenos en un espacio callejero de interfaz donde se hace explícito un horizonte de negociación. Yo en la tesis hablé de la agencia indígena y del horizonte de justicia en un espacio de interfaz que eran los juzgados. Pero aquí pues voy a utilizar un poco esa idea, pero con los manifestantes chilenos, la calle como espacio de interfaz y el horizonte que es no de justicia como en la tesis de los indígenas, sino que como de negociación. Para Norman Lowe es en la interfaz donde se manifiesta la agencia humana, y Scott plantea que existe un espacio social de discurso oculto caracterizado por visibilizar lo que es reconocido por quienes participan en ello. Para ambos se trata, en el fondo, finalmente de una cuestión de poder y de dominación. Ahora bien, Scott dice que, voy a citarlo, las relaciones de poder son también relaciones de resistencia. ¿Yes? Por lo tanto, la subsistencia de cualquier modelo de dominación siempre es problemática, dice Scott, y genera naturalmente un estado de resistencia. El levantamiento de octubre es la respuesta a un proceso de dominación hegemónica que fue impuesto por las armas en una cruenta dictadura militar de casi 2 décadas. Esa dictadura dejó como legado el modelo económico neoliberal. Recientemente, un grupo de historiadores ha propuesto que la salida de Pinochet incluso fue una posibilidad verdadera de salvar el modelo amenazado por los costos en derechos humanos que conllevó su imposición.
Tanto la llegada de Pinochet como su salida tendrían que ver entonces con objetivos en el Pentágono. La obvia resistencia que esto provocó duró oculta, para utilizar el término Scott, muchas décadas, casi 4, desde el inicio de los 80 hasta el 18 de octubre del año pasado. Tal como dice Scott, la resistencia es un arte y sus artistas son creativos e irrumpidos. No se sabía cuándo, pero venía. Fue el comentario mayoritario el día 19, luego de la noche más violenta en Santiago durante el último medio siglo. Y llegó el momento de que la resistencia se hiciera visible. El espacio social de discurso oculto, antes oculto, pasa a ser la interfaz de la calle, la barricada, la primera línea, que son los muchachos que están peleando con la policía, y el cacerolazo, que es, digamos, la protesta social en Chile como por excelencia. Eso se hace en cualquier lugar, incluso dentro de la casa, a una hora determinada en que las personas se organizan. O finalmente lo que se nos ocurra para manifestarnos, ¿no? En todos esos espacios está la interfaz. Como nos interesa el discurso, debemos fijar la atención en aquellas acciones realizadas en torno a la manifestación y la exposición de lo que se quiere decir. En este sentido, pasan a ser muy importantes los rayados, los grafitis, los murales, los lemas, las pancartas, los carteles. Existen muchos videos alegóricos a la situación que está ocurriendo, además de las voces, obviamente, y los testimonios que se expresan y desarrollan en el lugar de la manifestación. En la Plaza de la Dignidad, rebautizada así durante el levantamiento, una plaza que tenía otro nombre, ¿no? De un general, ¿verdad? De la Guerra del Pacífico, pero la plaza fue rebautizada con el nombre de Plaza de la Dignidad, lo que quiere decir mucho, ¿no? En la plaza, en la calle del barrio o del centro o donde se pueda expresar. Durante mi estadía se notaba que la calle quería hablar, ¿no? ¿De qué querían hablar? ¿Qué querían decir, comentar, escribir o dibujar? Querían hablar de justicia, y aquí es donde quiero concentrarme porque esto es como la cosa económica, ¿no? La cuestión económica. No voy a hablar, obviamente, porque pecaría de soberbia o arrogancia hablar con ustedes de cuestiones netamente económicas, ¿no? O sea, aquí voy a hacer una mirada sobre, por ejemplo, el neoliberalismo, que en realidad yo creo que todos entendemos más o menos qué es lo que se entiende por neoliberalismo, entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero los conceptos que quiero agrupar en esta cuestión de lo económico en un levantamiento tienen que ver con esta cosa de la justicia, pero entre paréntesis también la injusticia, con la desigualdad, que es una palabra que yo creo que hasta los niños ahora ya la conocen en Chile, saben lo que significa la desigualdad. Pero también, entre paréntesis, con la equidad, ¿no? ¿De qué querían hablar también? Querían hablar de la riqueza, de la pobreza, de los abusos del modelo, incluso la palabra modelo como con un fondo muy interesante, el modelo como el protagonista de la situación que estamos viviendo. La situación que nos ocurre es producto de un modelo y la gente eso lo entiende clarísimo. Un modelo, y por eso es importante la palabra, de tipo económico y social, que es el neoliberalismo. La gente lo entiende muy bien, ¿eh? No hay problema con eso. Toda la gente entiende, desde las clases más sin educación pública y básica hasta los más entendidos. Todo el mundo sabe qué es lo que es el neoliberalismo hoy en Chile. ¿De qué quieren seguir hablando? De los abusos del modelo, como les dije, pero también de los derechos básicos y su aseguramiento. Y sobre todo, luego ya de que se decantó un poquito el estallido social, se empezó a hablar de un nuevo pacto social. Y se utilizaban esas palabras. Surgió un programa de televisión que se llamaba Nuevo Pacto, ¿verdad? Es donde invitaban a los políticos a hablar de la situación que se estaba dando. Y sobre todo querían hablar de los derechos humanos vulnerados, y aquí voy a parafrasear a Allende, ¿no? Por aquel sector social que está en sus casas defendiendo con mano ajena sus granjerías y sus privilegios, tal como dijo Salvador Allende en su último discurso durante el bombardeo a la moneda el 11 de septiembre del 73. Esto nos lleva a preguntar sobre un entendimiento popular y ciudadano de lo económico. Yo creo que ahí está, es donde quiero apuntar y tal vez la conversación que podamos tener después
Ojalá que rece sobre eso, ¿no? Sobre la pregunta, ¿qué es entender lo económico para un sujeto popular, ¿no? Riqueza, equidad, desigualdad, abuso de empresas, mercantilización de los derechos básicos como educación, pensión y salud son los principales temas en que se traduce este lenguaje de Chile durante el levantamiento que nos ocupa hoy. En las herramientas de expresión del discurso que se observan en las calles y en las manifestaciones ocurridas durante el levantamiento, se aprecia un notable nivel de participación y discusión en toda la problemática de orden económico. Esto ocurre principalmente, diría Scott, porque los dominados comparten un espacio, una experiencia de dominación y son capaces de expresarlo con otros. Estos factores están presentes de una forma contundente en el levantamiento de Chile y los testimonios y expresiones son el elemento angular donde se expresa la fuerza de la resistencia frente a la dominación. ¿Verdad? Entonces ahora, que esa es como la introducción a la presentación, ahora vamos a pasar a las diapositivas. Sí. Ya. En my kind of state. Bueno, mi presencia en Chile, como les dije, fue desde el 18 de octubre. Permítanme abrir la presentación, que bueno, eso sí que no lo abrí. Bueno, si quieren les puedo mostrar estos videos por mientras, para que vayan orientando un poquito acerca de qué es lo que pasaba en Santiago. Eso en el centro de Santiago, y la gente se manifiesta con las cacerolas. Ahí se ve que los vecinos se organizaron de ese loft, que se llama, para tocar todos juntos al mismo tiempo y que nadie se molestara, entre otros. ¿Eh? Voy a tener que hacerlo así un poquito porque estos videos son muy pesados, no los pude poner en la presentación. Esta marcha es un hito dentro del levantamiento porque corresponde al 25 de octubre, que fue la marcha más grande convocada en la historia de Chile. 2 millones de personas en Santiago. Last thing, I would like me to house out and to the environment which is and what needs to be in our thickness. And for about little, you know, it's in the world about processing. So that is respectful in basic law. La policía dijo que en esa marcha había 1.200.000 personas, en las cifras de la policía. Obviamente siempre son menores. Se habla de 2 millones. Bueno, estos primeros videitos que les quiero mostrar son para que conozcan un poquito el ambiente que se vivía. Mientras abro la presentación, que todavía... Esta me parece muy, muy bonito. Es un grupo, una familia de peruanos, que son la mayor cantidad demográficamente hablando, de población extranjera que vive en Santiago y que van con la bandera peruana y apoyando el movimiento de Chile. Bueno, voy a buscar la presentación mejor para... Bueno. Bueno,
Durante el levantamiento se notaron muchas banderas y esta foto es una cuestión simbólica porque las banderas son la bandera mapuche, que es la de azul, verde y rojo, y la bandera chilena, pero no se ve ninguna bandera de ningún partido político, ninguna organización. Y esa bandera negra es una bandera de luto que se creó para el movimiento y que representa lo que está pasando en Chile. Y por eso quería poner esta foto para empezar. Esta es la principal demanda, los abusos económicos. Principalmente se pide salud gratuita y de calidad, la educación gratuita y de calidad, y sobre todo, no se alcanza a ver ahí, pero dice no más AFP, que significa no más administradoras de fondos de pensiones, que es la principal demanda de Chile en el aspecto económico hoy en día. En Chile la vejez está olvidada, las pensiones son miserables. O sea, estamos hablando de menos de 2.000 pesos la pensión básica solidaria, que es la pensión, saben ustedes, que para la gente que nunca cotizó ni pudo guardar dinero para su pensión. Y la principal demanda económica del pueblo chileno hoy en día en el levantamiento social, ciudadano y popular es las pensiones y las pensiones dignas. El presidente envió un proyecto de ley en donde no cambia el sistema de pensiones y justamente la gente venía desde hace 3 años, se fundó un movimiento que se llama No Más AFP, que en el 2015, de hecho cuando fui a mi trabajo de campo, tuve la oportunidad también de asistir a una de esas marchas que congregó a 500.000 personas y era la marcha más grande después de que había terminado la dictadura militar en aquella ocasión, cosa que fue luego superada por la marcha de los 2.500.000. Y aquí están las personas mayores que van a las marchas. Cuando tú conversas con ellos, casi siempre te dicen que estoy aquí por mi pensión, porque quiero vivir y no sobrevivir, me dijo esa señora. Tiene una pensión básica solidaria que no le alcanza y tiene que sobrevivir de la caridad de sus hijos. Y tuvo que vender su casa para vivir los últimos 5 años de su vida, porque tiene una discapacidad de un brazo. ¿Por qué hablan de 30 años de abandono e injusticias? ¿Que acaso en la dictadura el pueblo tenía más derechos y mejor situación? Son 47 años de abuso, que no se les olvide, nunca. 47 años, weón. Y vamos a acabar con eso. Esa fue una de las primeras, este podría ser una pancarta, un post de Facebook. Este es un escritor bastante famoso de Chile, él es un cronista, utiliza a los historiadores, los lee y después él escribe libros de historia, pero de historia de la difusión de la historia, y es el tipo que más vende libros en Chile, 300.000 copias al año. Todos los analistas de todos los diarios del mundo están diciendo que la constitución de Pinochet y el neoliberalismo desataron la crisis de desigualdad en Chile. Pero no, acá, en Chile, insisten en que se trata de 20.000 pesos aquí y allá y que se arregla el problema. O sea, porque la clase política seguía desconociendo la fuerza que tenía el movimiento en los primeros días. Realmente no entiendo, dicen Esta es una caricatura de un cómico, o sea, perdón, un dibujante que se llama Mala Imagen. Dice, realmente no entiendo por qué reclama tanto la gente. ¿Ya? Y se refiere a lo que pasó la noche que comenzó el estallido social, cuando el presidente, en vez de ir a atender lo que estaba ocurriendo, se fue a comer pizza con su nieto en la noche, tranquilamente. Entonces dice el presidente, anoche me fui con mi esposa a un restaurante a cenar y con el sueldo mínimo nos alcanzó incluso para el postre. Esto ya es lo que la gente comenzó a darse cuenta y que tiene que ver con el factor, con lo económico, por eso puse todas estas cosas. Lo que estaba sucediendo luego del estallido social. ¿Verdad? Dice, solo vengo a contarles que trabajo en un mall, o sea, en un centro comercial. En vez de trabajar de 10:30 a 21:30, a veces media hora más, gracias a los lindos clientes que andan en auto y les vale que uno viva a la mierda y se vaya en micro, estamos saliendo a las 6 o 7 y aún se están cumpliendo casi todas las metas, como no se hacía hace mucho tiempo. Salimos de la chamba con luz de día, caminamos a los paraderos sin miedo y que nos pase algo bajo la oscuridad de la noche y nos cuesta tanto encontrar locomoción
¿Para qué hablar de la vida familiar? Al fin puedo ver a mi hijo despierto. ¿Ven que se puede trabajar menos horas sin sacrificar productividad? Ojalá que estos bastardos entiendan. O sea, la rabia acumulada es feroz. El error fue pensar que lo que había era paz, cuando la verdad era un terrible silencio. Eso fue lo que me hizo pensar en Scott, ¿no? Te lo saqué porque es una frase, bueno, la figura de Allende está presente pero constantemente, ¿no? Y esta es una frase que curiosamente Allende dijo aquí en la Universidad de Guadalajara. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta ideológica. La desigualdad destruyó a Chile, no las protestas. Allá arriba, esa es una pancarta que se puso en el centro comercial más importante de Santiago. Dice: el pueblo organizado contra el Estado de los ricos, ahora nosotros les pasamos la cuenta, ¿verdad? Hasta que la dignidad sea costumbre. Esa es la frase más fuerte, digamos, del levantamiento. Y cuando la gente empezó a reclamar por este estallido social, decían, la frase era: no es la forma. O sea, está bien que se reclame, pero no es la forma con tanta violencia, etc. Entonces les contestaban en los posts del Twitter y decían: a la señora indignada con el estado del césped en la Plaza Italia, que es el centro que se cambió a Plaza de la Dignidad, les presento una plaza de Pedro Aguirre Cerda. Y entonces una plaza sin pasto, las bancas rotas, o sea, el abandono total, ¿verdad?, de los sectores populares. El principal lema: no más abusos. Aquí hay otros: esto es por dignidad. Mamá, hoy marcho por ti, por esa deuda histórica que nunca te pasaron y moriste esperando. La deuda histórica se refiere a los profesores. En 1982, en plena dictadura militar, hubo una crisis económica muy seria, como en toda América Latina y casi los países de la economía capitalista de aquella época. Y lo que hizo Pinochet fue rescatar a los bancos con las pensiones de los chilenos, especialmente la de los profesores, que fue tomada completamente. Y luego, durante los años posteriores a la dictadura, se hablaba de la deuda histórica con los profesores y que había que devolverles ese dinero. Y entonces la señora se murió esperando ese dinero de vuelta. La educación no se vende. Esa es unas pancartas que se hicieron para llamar a la gente a seguir marchando, ¿ya? Entonces le ponen nombres a las marchas, ¿ya?, por el día. Entonces, por ejemplo, el 8M es la marcha de las mujeres. Después el super lunes, ¿ya?, la marcha del super lunes. Pero las marchas se hacen regularmente los días viernes, ¿ya?, que fue en conmemoración al viernes 18 de octubre que se comenzó el estallido, ¿ya? Pero ojo con esto, con este cuadro que hay acá, que es una encuesta que se hizo por una encuestadora, Ipsos, que es más o menos confiable, y dice: sobre la actual jornada de protesta en Santiago y algunas ciudades, ¿cuál cree usted que es la principal razón de su origen? Y la principal es que las personas se cansaron del costo de la vida, de las alzas de precios, del nivel de los sueldos, de la calidad de la salud, del monto de las pensiones, entre otros. Y en segundo lugar, que la clase política en general no ha sido capaz de escuchar a la gente y sus demandas. Entonces, la gente lo tiene muy, muy claro. Dice acá en la parte de abajo: la principal causa atribuida a las jornadas de protesta es el cansancio de la ciudadanía respecto de sus condiciones de vida. Pues la suma de las condiciones y situaciones que se han percibido como injustas y desiguales. Y bueno, esos dos textos de arriba son muy, muy, no sé, decidores de lo que piensa la gente, ¿no? Algunos estamos aprendiendo a vivir con menos, lo cual es bueno. Otros a caminar más, lo cual es sano. Otros son ahora más empáticos con las necesidades de los otros, lo cual es excelente. Vamos a salir adelante y vamos a estar bien, carajo, ¿no? Y después, dicen que si las protestas continúan, solo habrá arroz, fideos y papa. Dice, güey, que es la traducción a mexicana, ¿no? Llevamos años comiendo solo eso. ¿Alguna amenaza buena? ¿Verdad? Y la gente tiene clarísimo que una de las grandes cosas que va a solucionar esto es la nueva constitución, porque la constitución de Pinochet es una constitución que nació en Egipto, ¿ya? Y que lo que hizo fue asegurar el modelo neoliberal. Aquí es donde justo quiero comentar un poquito eso, que es sobre la implantación del neoliberalismo en Chile, y de esto lo hago porque mi formación de historiador me obliga un poco a comentarle eso. Durante el siglo XX,
la gran parte del siglo XX, hasta 1973, la economía chilena pues, se desarrolló a partir de las concepciones y los límites del estado de bienestar, ¿no? Pero en 1973, el golpe de Estado lo que hizo fue pues, derribar todo eso que su cúmene había sido la propuesta de Salvador Allende con la Unidad Popular de una revolución socialista. Como decía Allende, con vino, viento y empanada, ¿ya? Pero que apuntaba a eso, ¿no? A la nacionalización de los recursos naturales, lo que hizo Allende en 1972 con el cobre, que es la gran riqueza de Chile, y luego con un proceso de expropiación de empresas, de las grandes empresas productivas, que fue lo que, vamos a decir con una palabra simple, asustó al empresariado y pues empezó a retirar los capitales, etcétera, y a provocar un boicot económico que finalmente terminó con la caída del gobierno de Allende, ¿no? Y la instauración de este régimen militar que en un primer comienzo no tenía una visión acerca del programa económico que se tenía que instaurar. De hecho, entre 1974 y comienzos de 1975 hubo una pugna entre los militares y la junta militar que gobernaba el país. Eran 4, era el general de la aviación, de la marina, del ejército y de la fuerza y de los carabineros, de la policía militarizada. Y entonces surgió una pugna. El general de la aviación, que se llamaba Gustavo Lee, él propuso como un sistema económico así un poco fascista, ¿no? En el sentido de social, ¿no? Pero resulta que desde los años 60 existía un vínculo muy fuerte entre la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Chile, que es la universidad, digamos, para los ricos, ¿no? En Chile, y este vínculo estaba con la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, donde Milton Friedman era el ícono, ¿no? En aquellos años. Y durante la segunda mitad de la década de 60, de 1960, más o menos unos 30 de los mejores estudiantes de la Universidad Católica viajaron a hacer sus posgrados a la Universidad de Chicago y aprendieron. Hay un documental que tengo que recomendárselo si les interesa específicamente la implantación del neoliberalismo en Chile, que se llama Los Chicago Boys. Así se llama el documental. Muestra cómo este grupo de estudiantes de la Universidad Católica estudian literalmente con Milton Friedman y aprenden esta doctrina neoliberal y elaboran un documento. En 1974 comienzan a elaborarlo, que se denominó el ladrillo económico de la dictadura. Bueno, no de la dictadura, pero los mismos militares le denominaron el ladrillo económico, que era un texto en donde se proponía la instauración de este modelo neoliberal, el cual fue aceptado por la junta militar luego de la prácticamente imposición de Pinochet, ¿no? Que se vio influenciado por este ladrillo, ¿no? Entonces vino la imposición del modelo neoliberal prácticamente en un régimen autoritario, de dictadura y con violaciones constantes, permanentes y graves a los derechos humanos, ¿no? Se podría decir que el modelo económico liberal se implantó con la fuerza de las armas y el temor de la muerte. Así, literal. Ese modelo se mantuvo luego de la dictadura. Como ya les comenté hace un rato, hay algunos historiadores que han planteado que Estados Unidos lo que hizo fue apurar un poco la salida de Pinochet y respaldar a quienes querían sacarlo en Chile para justamente que no cayera el modelo producto del peso profundo que tenían las violaciones a los derechos humanos y que hacían que Chile en ese momento, a pesar de que era una economía que estaba en pujante crecimiento, no había una incorporación total a la realidad del mundo como un país democrático, etcétera, ¿no? Y bueno, ejemplo de esto es este empresario, Sebastián Piñera, que es hijo de un funcionario público, embajador de la época de Frei Montalva y de Alessandri, que hizo su riqueza a partir de que se robó un banco. Vale, vamos a hacer corto el trayecto para explicar, pero este señor, Sebastián Piñera, se robó un banco a su puesto, literal, es decir, fue incluso querellado, tuvo que arrancarse,
para no ser tomado preso, pero fue justamente en el proceso de quiebra de los bancos de Chile, ¿ya? Donde lo agarró, digamos, lo hacía a precio de huevo este banco y con truculencia, se podría decir. Y después de una carrera política en donde, ¿cómo podemos decirlo, Mauricio, tú que conoces más? La desfachatez de este señor, de presentarse como un empresario que iba a organizar al Estado como un directorio de una empresa, ¿verdad? De hecho, ha tenido 2 gobiernos. Durante el primero se notó que los ministros que lo acompañaban, aunque fueran de educación, eran ingenieros comerciales, economistas, y todo ligado a la clase empresarial, ¿no? Bueno, y lo que piensa Chile de este presidente es que es demasiado poco presidente para la gran tarea humanista y transformadora que Chile tiene por delante, lo que dice el Víctor Pay. Y se le asocia con Pinochet, ¿no? Este dibujo de aquí abajo es la cara combinado de Pinochet y de Piñera, ¿no? Y el grito de que se hace en los estadios y que se hace en la calle, lo voy a decir así tal como se dice. Dice: Piñera, conche tu madre, asesino igual que Pinochet. Se hace con un cantito, ¿no? Entonces la gente tiene claro que la gestualidad de esta época tiene que ver con lo parecido que fue la dictadura, ¿no?, de Pinochet. Aquí tenemos una foto en donde lo único que se pide es dignidad, dignidad, dignidad. Y aquí es donde yo trato de asociar todos estos conceptos de dignidad, justicia, desigualdad a la cuestión económica y el conocimiento que se ha ido forjando con respecto a lo económico. Aquí tenemos algunos elementos de estabilidad. Ahí arriba es muy curioso, ese es un colegio que protestaron los alumnos tirando el mobiliario del colegio al patio central porque despidieron a una profesora que habló apoyando el movimiento. La frase de acá es hacia Allende, ¿no?, que en su último discurso de La Moneda, antes de morir, dice: llegará el día en que se abrirán otra vez las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Eso dice Allende en su último discurso, y acá dice: abrimos las grandes alamedas en tu honor, ¿no?, por las manifestaciones. Acá, cuando el pobre se educa, el rico se caga de miedo. Y estos son hasta que la dignidad se haga costumbre. Esto es por dignidad, y abajo no es sequía, es saqueo, porque en el norte de Chile hay una carestía de agua tremenda, pero lo que se ha descubierto es que las grandes empresas que cultivan aguacate, por ejemplo, o las mineras, están extrayendo esta agua de los ríos y dejándolos secos. Entonces, la televisión lo que informa, pues, que hay una sequía terrible de 4 o 5 años, pero resulta que esto sí lo sabe Mauricio, porque comentaba alguna vez que a los 2 o 3 días de que comenzó el levantamiento aparecieron varios videos, ¿no es cierto?, de gente en el norte que veía correr el agua en el río otra vez. Entonces ya se asustaron tanto que soltaron el agua. ¿Eh? Y aquí tenemos, esto no puedo dejarlo pasar porque es una cosa muy, muy emotiva que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Sí, vamos cerrando entonces. Sí, justamente con esto quería terminar, que son las violaciones a los derechos humanos. Chile en estos momentos ayer vi la última cifra, fueron 400 personas con trauma ocular, de los cuales el 90% va a perder una parte de la visión. En 15 años de conflictos en todo el mundo habían habido 58 traumas oculares, incluido Palestina, Siria, etc. Y en menos de 4 meses hay 400 en Chile. Es un caso terrible, ¿no? Y el caso más significativo es de Gustavo Gatica. Gustavo Gatica es un estudiante de 21 años de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, al cual le dispararon balines y lamentablemente le llegaron en los 2 ojos. Y con shock, en la foto se la tomaron ahí que no podía hablar. Después el presidente le pide a los chilenos de buena voluntad que vayan a trabajar. Fabiola, que es una Fabiola Campillay, descendiente de Diaguita, unos pueblos indígenas del norte, lo hizo, pero lamentablemente los garantes de la seguridad, la policía, casi la matan.
porque ella iba a trabajar en la mañana y saliendo de su casa, los policías estaban tirando lacrimógena y le llegó en el rostro y le quitó la visión completa. Bueno, esta la voy a pasar rápido. Ese es un símbolo de la manifestación, que es un perrito que se llama Matapacos y que surge en las manifestaciones de 2011. Hay hasta un documental que se llama El Negro Matapacos, por si lo quieren ver. Aquí tampoco no lo puedo dejar de mencionar las manifestaciones feministas, la de las tesis que la conocen, Un violador en tu camino, se replicó en todo el mundo, con chilenas, y acá una cosa feminista ahí donde se llama La Cola de Caballo. Banco Santander, pleno centro de Santiago. Estas las tomé yo, son las mejores. Ahí me tocó arrancar de gas lacrimógeno. Queremos más orgasmos que las cuotas del CAE. Las cuotas del CAE es la deuda estudiantil, que ustedes ya saben, lo vieron aquí con una de las compañeras compatriotas que vino el año pasado. ¿Se acuerdan de esa conferencia? Sí. Ahí estoy en la barricada, La barricada. Este es el frontis de la Universidad de Chile, donde siempre se ponen grandes lemas que fue muy, muy importante. El fin al estado de emergencia, es decir, que salgan los militares de las calles, y lo que se pide es la asamblea constituyente, es decir, una nueva constitución. Este me llegó mucho porque mi mamá es así, soy la voz de mi madre que tiene que gritar gracias al golpe de Estado. O sea, mucha gente se quedó callada después en la dictadura porque los mataban. Y entonces ahora muchas personas, entre ellas mi madre, tienen miedo de todo esto que está pasando, ¿no? Aquí esta fue ¿cómo se llaman estos? Volantes. La huelga en general hasta que caiga el gobierno, lo que sea. Y esto es lo de pensiones. Aquí son puros abuelitos. Estoy aquí porque mi edad... por los que de mi edad se suicidaron para dejar de ser un estorbo, no más AFP. La edad promedio de muerte en Chile es a los 79 años. Hoy el gobierno aumentó las pensiones solidarias en 50 para los mayores de 80. Chile será la tumba del neoliberalismo. Y la otra frase importante era, no son 30 pesos, que fue la alza del transporte público que hubo, porque por eso se desató el estallido social, sino que 30 años, y se refiere a la implantación del modelo neoliberal. No tengo miedo de morir, tengo miedo de jubilarme, dice arriba un viejito. Y refiriéndose al neoliberalismo, es bajo en calidad, alto en segregación, ¿verdad? Fuera Piñera a refundar Chile, no más neoliberalismo, y esas fotos de allá abajo estaban incluidas tenían un pie de página que no puse, pero que decía, acordémonos por qué estamos luchando. Y son adultos mayores que trabajan de esa manera. Somos los nietos del obrero que no pudiste votar. Y aquí también algo muy presente es la cuestión de los inmigrantes. Chile es un país de recepción de inmigrantes, especialmente peruanos, haitianos, colombianos, dominicanos y ahora también venezolanos, pero están incluidos en las marchas, ¿ya? Y se manifiestan. Migrante, mis derechos también son los tuyos y las banderas de todos los países. Venezuela, Ecuador, Argentina. Y aquí un poquito de la represión. Arriba, una persona que recién le llegaron balines en todo el cuerpo. Acá un policía disparando arriba a la altura de donde no se puede, digamos, disparar. Y fue los estudiantes, ¿no? Que son los que comenzaron el movimiento. Aquí un policía disparándole amenazando con dispararle al rostro a la persona. Bueno, aquí está lo de los ojos. Y aquí, para que me crea que fui, ahí estoy con mi compañero, y arriba la bicicleta, o sea, que soy bicicletero, la enchulé, como dirían acá, le puse la tapa de la cacerola para ir golpeando, ¿ya? Porque hay un ruidito ahí que... Y esta la puse porque me parece muy significativa después de lo que dijo Salvador Allende, ¿no? Que algún día se abrirán las grandes alamedas, pues se abrieron. Y esto es lo que está pasando actualmente, que se están realizando cabildos en todos los lugares, incluso aquí en Guadalajara, ¿ya? Realizamos nuestro cacerolazo latinoamericano. El de abajo es el Cabildo Ciudadano del barrio Los Rasuris, que es donde yo vivo, ¿ya? Y bueno, eso. En algún momento les puedo mostrar algunos videos, pero quisiera terminar con uno nada más, ¿ya? Y con eso terminamos. Dura 2 minutos.
Este parece un cautiero. Sí, es el padre psiquiatra. Es que el padre psiquiatra. Ay, no puedo encontrar el mouse. ¿De qué pasó? Ahí está ya. Lo estás moviendo. Ah, ya, ok. Sí. ¿Quién es el padre? Sí, creo. Y es un protagonista de tesis, doctor Ay. Ah, pero no se ve. ¿De qué pasó? Oh, Se te ven, pero se ve como, sí. porque está como dos pantallas. Es como, imagínate que es una extensión de la pantalla. Ah, ok, entonces, ¿cómo? Avanza el video, como para el lado, pues lo toman, Ahí está. Ah, no, no se ve. entonces toma la mano del video ahí y checa si se puede mover el izquierdo a la derecha o se arriba. No se como otro de No, no puedo. A ver, déjame poner aquí. y no quita el error. Just cuenta que Si no, you could then panic. Anyway. And the chat about then is expanding on. No lo puedes recorrer si lo tomas de allá. So, bueno, si quieres lo dejamos ahí y luego, si lo puedo mostrar, ya. Bueno, pues muchas gracias, Claudio. Creo que es una manera muy interesante de reiniciar el seminario de este año. Creo que uno de nuestros retos es precisamente hacer lo que no hiciste y lo que dijiste que no ibas a hacer, de poner la lupa en eso que estamos llamando neoliberalismo. ¿Y de qué se trata bien a bien? Lo que nos has mostrado son flashazos de lo que la gente percibe como neoliberalismo, lo que ellos están viviendo y cómo lo están etiquetando justo con el neoliberalismo. A mí me parece que es un gran reto y bueno, lo hemos dicho varias veces, el explorar más a fondo de qué se trata eso que le estamos llamando neoliberalismo. En México, Ernesto Zedillo, que bueno, fue un presidente que a todas luces podríamos etiquetar de neoliberal, decía, es que estamos en contra del neoliberalismo. Y yo, ojalá, tienes en contra, pues ya le hicimos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del neoliberalismo? ¿No? Y porque, entonces, el caso chileno es muy interesante precisamente porque la gente percibe que fue una imposición de los Chicago Boys, de Friedman, y eso es neoliberalismo, que todo lo que están viviendo es neoliberalismo. Bueno, cada uno de los trabajos que estamos haciendo, los que participamos en el seminario, nos puede dar cuenta de distintos aspectos de lo que en algún momento se etiqueta como neoliberalismo y cuáles son sus limitaciones y cuáles son y por qué sigue y todo esto, que es lo que nos interesa, sí, precisamente en el seminario. Pero pues muchas gracias. Abrimos a preguntas. Si quieren, les muestro el video. ¿Voy a hacer una pregunta? A ver. Bueno,
Like, todo el mundo tipo, tipo, no, what's projection? Yeah. Yeah, I'm shit, right now, it was sweet. That's what we call because, what they did, what types, it's the highest, should see, you like the chief, the chief, that's kind of, when you don't, that's the time, it's a grocery for the fact you really about the buying something that we saw. Yeah, I mean, it's actually, I'll be. We don't all they want to cultivate so language like I said from how every school was funny. It's that with no, it with right thing with no. I mean, you know what this is? Although, which I like, what we can see. You're putting it out the alley, you go with that. It's only big message nowadays. People be that you're not even listening. Don't function. We're supposed, like this, the chip on a little where I thought people that said, can I get a check? I do not think the station, that's why can I step up or probably next to path? Yeah, we go and then everybody. You must be rather 60% before market please to watch our active support. The point kind of yeah, they're all put that put feedback. You know, we all make clear about it. When you don't know, you don't know what it does. What about it? If you're young, you're like, what do I not? We were speaking in for your start, people were like, so come up quick. Well, not easy, not maybe it's not right. It's a different that. But already, or you know, oh, how long? We don't can I know the money in the money. It's so clear. What I would say is, the other sort of you are now. You want to say, I felt you might go, the guys did, but I guess I like seeing it. I'll be my dad. Bueno, pues muchas gracias, Claudio. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? Bien. Think about especial and the openers. Really, that's during the latest of people who respect it. But to the time they see that now at least I need to pero at least what you want say that can see cargo by using cross medical latina that we should say that I guess need to continue eat for the soldados so see that book as in kind of what is the on they say can to the bus that is if the global what it says that's para los people que now with this then anyway minutes. La otra paradoja es que pues sin chiletuo gobiernos pero echan the voltage entonces un poco una vez a ver seven pero un poco gobiernos se extiende no vemos qué pasó Felix y luego también pues uno de un soldado trading que suma que adelante volviendo es si realmente se está cuestionando el diablo pues liberar o simplemente se mi queflas social porque el modelo de liberar según la primera chica tiene tres principios fundamentales uno es reducir el gasto quitar la obesidad quitar el estado de forma como si pudiera ser muy necesario. Quiero hacer. Papel del Estado. El segundo principio es un poco. El primero es apoyar a la empresa privada mediante estímulos de impuestos. En la época de Reagan, of supply side economics.
economía centrada en la y lo que se hace la economía y empleos. Y el tercer lógica. El tercer es la perfil comercial. Por estos tres municipios, por todo que se puede ver, digo, sí hubo reflexiones de los padres que no son precisamente iguales en state, pero los países europeos estaban donar todo el sistema demócrata en un estado de bienestar, digamos, regulado, más modernos, pero siguieron por los principios, incluso un gobierno socialista, señor, no, muchos años, adoptó los principios y dejando de proporcionar servicios públicos. Entonces, como que el modelo de regular se puede entender de varias maneras, se puede entender de manera radicada, o en un momento dado, para hacer el medio, brillado, pero yo como política, un país de los sentidos, creo que el 20% de las empresas y acciones también el México su mucho estudio y una opinión estímulos cantanosos con y en México también o la comercial. En México se dice como eso, gobierno siempre han de eficacia en el entonces no pudieron tener los resultados que quieren. Sí, entonces, la pregunta es esa, ¿de veras hay una crítica de los críticos? ¿O no hay una crítica a usos, a excesos, a los manejos, a corrupción? Pero de veranizo, un teórico en la nápoles de veranizo, de Fidel Snyder, tú estás contando. Porque el capitalismo está por la competencia, por no tener un capitalismo de cortes, y todo está mencionado. No es como que tiene esta yo creo que tiene. Bueno, primero yo los opiniones nuestras gente joven, mayoría de gente joven, y years. Esto que tienen que ver con los próximos líderes y con las elecciones desobedientes. Y con what might they say something you have is definitely subject. Que no. Efectivamente, el por radical y se puede cobrar del borras. Sin embargo, el modelo de los Chicago Boys no necesariamente va a ser el super. Buscar un equilibrio entre servicios públicos que se inflexible por el Estado y también es cuando se widen up. Sí, los que no país como Canadá es sí, pero dame play. Muchas gracias, Guillermo. Usuri. Mi pregunta iba un poco hilando de lo que planteaba la Fausto. Has preguntado en un momento, ¿no? Que la gente por economía. Yo creo que a nivel más básico, aquí se está hablando de poder vivir bien y de tener un futuro. Y estamos, o sea, que hay colapso y ahí quién está participando en las marchas. Y es muy indicativo, y eso pasa también en la izquierda, en el Estado español, se está hablando de respeto y se está hablando de dignidad. No se está atacando tanto, es decir, se está diciendo que ciertas desigualdades que antes se aceptaban ya no se aceptan. Que cosas que prometió el Estado que iba a hacer ya no las está prometiendo y que hay una ruptura dignidad. Pero
creo que eso es diferente a cuestionar la desigualdad estructural del neoliberalismo. Entonces, creo que es bueno, yo lo que estaba planteando, ¿no? Hasta que todo está desafiando el modelo, lo que está diciendo es ha habido una ruptura en la reciprocidad de lo que se esperaba que nos ibais a proteger o lo que no nos ibais a permitir una buena vida y un futuro mejor, y hay un colapso en ese sentido. Pero eso parece que es muy diferente a la movilidad. O sea, creo que es una movilización muy en términos rurales, no tanto económicos. O bueno, es una cuestión, pero se está diciendo que hay una desigualdad de oportunidades, pero no una desigualdad estructural. No se está poniendo en cuestión a los órganos. Sí. Yo, por ejemplo, vergüenza del liberalismo secos, no, en ello. A mí, bueno, me voy a sonar un poco, pero voy a traer cuando viene el caso de México, ¿no? Porque es parte de las preocupaciones bien, preocupaciones, le cuento que me han les he quitado un ticket de la que se entiende de que en realidad es más que está estudiando la teoría económica ortodoxa, ¿no? Y más porque los estudiantes están normalizados, ¿no? Están ganando esto y no lo explicas a través de entes monetaristas, está fallado en todo, ¿no? Eso agregado a la pretendida asepsia, ¿no? De la teoría económica es que a lo que el neoliberalismo, bueno, se me entiende y digo, estoy estudiando, se me entiende y no, al mismo tiempo. Entonces, antes fue algo sexual pero no es no sé cómo lo entendemos aquí, pero que pues eso es más populares, son las las con porque el discurso que yo he escuchado se repite con bastante frecuencia. Bueno, el liberalismo es como el capitalismo, ¿no? Pero el capitalismo en otras que es socialismo, que todo por el socialismo, no el capitalismo, ¿no? Entonces, estamos un poco en el capitalismo porque el otro se inventa la competencia, el rey de progreso. Yo creo que es el cambio por el terrorismo. Y a veces también no alcanzan a entender con la dimensión completa que va mucho más allá de políticas económicas determinadas o una visión de economía, vida material en general, donde se supone que tenemos oportunidades, ¿no? Los planteamientos entra con igualdad de oportunidades en el mercado, puede competir y a todos nos va bien, ¿no? Y esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y soy nada, no sé si es algo que tan organizado más cómo lo entiende la gente, cómo se entendía antes, porque en algún momento, así como lo veo que en México de causa se estaba de nuevo, bueno, pues las cosas están yendo bien en los materiales, no sé si en algún momento se pidió que ese era el camino, que yo que ese era el camino, ahora es la persona, ¿no? Pudo haber sido impuesto por la fuerza o únicamente ideológicamente de los discursos, pero en algún momento se pidió como que ese era el camino, parece que sigo yo, este es el camino, no hay otro. ¿Qué has visto? Solo está mejor es el titular, ¿no? Tratado de hacer la relación entre los países de Chile y lo que veo aquí en México. ¿Quieres contestar? Sí. Bueno, pues todo lo que han dicho es bastante adecuado, creo, a lo que quisiera responder también, ¿no? Esperaba más o menos ese tipo de preguntas. Bueno, tiene razón el profesor Guillermo al decir los datos de la macroeconomía, es decir, que Chile pues, es el país que más rebajó la pobreza. Esto es absoluto en términos absolutos es correcto por las cifras macroeconómicas.
También es cierto, y esa es una de las preguntas que yo más escuché cuando los primeros años en México, ¿no? O sea, ¿por qué si tienen un gobierno de izquierda, entre comillas, Bachelet, Lagos, que son íconos de la izquierda latinoamericana, ¿no? No se dejó, ¿cómo decirlo? No se paró esta implantación del neoliberalismo, o no se continuaron con esas políticas. Pues bueno, todo eso tiene una respuesta en la Constitución, porque la Constitución que de 1980, que fue impuesta en la dictadura militar, tenía ciertos candados que aseguraban que la orientación constitucional en el plano económico tenía que estar enfocada hacia un estado asistencialista. Entonces, hoy en día se discute sobre todo la calidad de este estado, y este estado neoliberal es asistencialista y la gente lo entiende. Cuando el profesor dice que se paga por todo, me recuerdo mucho cuando también en las conversaciones con los mexicanos, que no creían que Chile estuviera tan mal como yo les decía, para la gente popular, digámoslo así, era justamente eso. O sea, como siendo uno de los países con mejores cifras, con un estándar de vida que se supone que es de los mejores en América Latina, la gente sigue insistiendo en reclamar sobre sus derechos. Y es porque los candados constitucionales lo que hicieron fue, especialmente el que tenía que ver con el sistema binominal, que es un sistema electoral que dominó durante 20 años prácticamente la política chilena después de la dictadura, que impedía un sistema binominal electoral, que impedía que, por ejemplo, en un distrito electoral salieran los dos diputados electos de la izquierda, por ejemplo. El sistema binominal se basaba principalmente en que caben en dos listas políticas, una de centro izquierda, otra de centro derecha, que presentaban dos candidatos cada una, y en realidad se repartían las votaciones porque la izquierda siempre ha sacado como un poquito más de 50% y la derecha un poquito más del 40%. Está muy equilibrado eso electoralmente. Entonces hacía que en algunos distritos, por ejemplo los importantes de Santiago, para que salieran dos candidatos de una misma coalición, en este caso la izquierda, ¿ya?, la primera lista tenía que doblar a la segunda para que salieran los dos. Pero no siempre ocurría eso, porque, por ejemplo, el primer candidato de la izquierda sacaba 30 y el otro, no sé, 10, hacían 40. Pero en la derecha hacía 22 y el que más votos tenía de la derecha tenía 10 o 12, y con eso no alcanzaba a doblar la izquierda, por lo tanto salía la primera y la tercera votación. Entonces eso obligó a que el Parlamento estuviera prácticamente equilibrado durante los 20 años de gobiernos post-dictatoriales. O sea, no se podía cambiar la Constitución. Y la Constitución es la que asegura este modelo asistencialista del Estado. Entonces, yo creo, y mi respuesta hasta ahora a su pregunta, profesor, sería que en realidad si hay una crítica, y también en este caso podría responderle a Ussuri, hay una crítica al neoliberalismo, una crítica real. La gente entiende que en realidad el sistema neoliberal se mantuvo y se impuso gracias a una constitución que es ilegítima y que fue impuesta por las armas, y que fue además consagrada después de la dictadura por los gobiernos democráticamente elegidos, que eran en su mayoría de izquierda, ¿no? Una izquierda que le llamaban izquierda neoliberal, bien contradictorio, pero Lagos, que era el ícono de la izquierda, fue el primer presidente socialista luego de Allende. De hecho, tuvo un gesto muy importante al iniciar su gobierno, que es que la Moneda tenía una puerta en una calle lateral por donde salió el cadáver de Salvador Allende. Y los militares cerraron esa puerta y él la reabrió y entró por ahí a la Moneda. O sea, yo soy el presidente que salió un socialista, se cerró la puerta y la volvimos a abrir y entra un presidente socialista. Y resulta que el gran empresariado de Chile, cuando invita a sus reuniones anuales
lo han hasta premiado a Lagos, la clase empresarial chilena. Sí, aquí también, claro. Le dieron un doctorado honoris causa, creo, en alguna universidad. Bueno, entonces mi respuesta sería esa. Yo creo que si hay una crítica al neoliberalismo, y por eso mismo creo que, digamos, las condiciones estructurales de desigualdad, como decía Ussuri, ¿no? Porque la gente entiende que como se paga todo, eso es culpa de, a lo mejor, un modelo. Por eso yo me concentré un poquito en la palabra, el modelo. La gente habla del modelo. Se escucha en las calles el modelo, ya sea económico o parcializado en los sectores, ¿no? El modelo de salud, el modelo educativo, el modelo de pensiones. Y la gente entiende, a lo mejor no con el fundamento teórico, pero sí entiende que eso surgió en la dictadura luego de que se impuso la Constitución. O sea, no sé si responderé bien o no. Y los excesos a los cuales se hace mención son el resultado de este modelo. Eso la gente lo entiende. No sé, podría ahondar un poquito más, pero voy a ir avanzando para que no nos demoremos tanto. ¿Y en qué nota la gente? En los servicios básicos. Yo me acuerdo que me decían, oye, pero Chile es tan así. El típico comentario, Chile es una luminaria dentro del jaguar de América Latina, etcétera, ¿no? Pero realmente yo les decía, ese país que está allá al sur, entre cordillera y mar, se debería llamar Sálvese quien pueda. Yo me acuerdo que decía esa frase, Enrique se acordará, porque, y de hecho comentaba algunos casos, ¿no? Aquí en México, nosotros sabemos que, aunque es muy exagerado la explicación que puedo dar, esta luz, esta electricidad, pues en algún momento estuvo subvencionada bastante por el Estado y actualmente se supone que sigue un poco, una parte subvencionada. En cambio en Chile, como todo se paga, hasta los servicios básicos, hasta la educación fue mercantilizada, la salud fue mercantilizada, y eso se traduce en que hay dos sistemas de salud, el público y el privado. El privado obviamente es mejor, pero el público no tiene las condiciones que tiene el privado. Entonces, han existido adelantos un poco en este aseguramiento de derechos básicos, pero en el tema de la salud, por ejemplo, cuando alguien necesita un instrumento para hacer un diagnóstico de una enfermedad grave que no existe en el sistema público, el Estado paga a una clínica privada para que le brinde ese servicio. Es decir, todo en Chile está orientado a beneficiar al empresariado y al sector privado. O sea, el Estado, en vez de comprar la máquina que se utiliza para hacer el diagnóstico, prefiere pagarle a los privados que la tienen. Y entonces mucha de la corrupción es justamente eso. Uno de los candidatos, digamos así, eternos de la derecha, que es Joaquín Lavín, actualmente es alcalde, o sea, de un municipio de los más ricos del país, él se enfrenta en este momento con un alcalde comunista que tiene un proyecto comunista para su municipalidad. Y entonces el alcalde comunista empieza con un proyecto y dice, bueno, ahora vamos a hacer la óptica popular. Bueno, entonces la óptica popular quiere decir que todas las personas que tienen problemas a la vista van a la municipalidad, se ponen en una lista y la municipalidad comunista subvenciona a estas personas comprándole a Cuba o a otra parte afuera, es decir, utilizando el sistema de libre mercado, pero en beneficio de los miembros de la comuna. En cambio, el alcalde Lavín, que es de derecha, tiene el mismo programa, que se llama óptica para todos, o algo así, ¿no? Pero él, en vez de comprar los lentes afuera, se los compra a una empresa privada y se los da más barato a la población de su municipio. Entonces, en ese sentido, la gente nota que toda la condición estructural del sistema es no beneficiosa para la gente pobre. Y entonces, esta idea de que se bajó la pobreza es también, y esto tengo que decirlo,
producto de las altas tasas de endeudamiento. O sea, en Chile, la mayoría de las familias, creo que no puedo dar una cifra exacta, pero varias encuestas han hablado de 70-80% de las familias chilenas que no llegan a fin de mes. Entonces, el crédito y el endeudamiento es uno de los más altos de América Latina y la gente utiliza el endeudamiento para la alimentación. No lo utiliza para comprarse una entrada para ir a un concierto, que es lo que se utiliza el crédito a veces, o un pasaje de avión, un viaje, etcétera. No, la gente lo utiliza para terminar el mes. Porque ahora, hace unos 20 años más o menos, el crédito se expandió hacia los supermercados, por ejemplo. Entonces, los supermercados tienen tarjeta de crédito para que tú puedas comprar alimentos con crédito. No, es muy complicada esa situación. La pregunta es si pueden pagar con sus agentes. Porque si los pueden pagar, No, es que ese es el problema, no los pueden pagar. Entonces, el endeudamiento de arrastre, creo que, no sé cómo serán las cifras, no lo conozco muy bien, pero lo que... Nos dio una conferencia Lorena Pérez Roa sobre el endeudamiento en Chile y sí tenemos con mayor precisión todos esos datos. Sí, ¿Eso tuviste? Sí, yo pensaba mencionar eso justamente. Lo que trae a colación la doctora es que, por ejemplo, las mayores deudas, en eso tiene razón, profesor, son en la juventud, pero que ya son adultos jóvenes, de 30 a 40 años e incluso más, que hay mucha gente que termina de pagar la deuda universitaria 20 años después. Y eso hace, por ejemplo, en el caso de una de las familias que comentaba la colega, que tenían que irse a vivir a la casa de sus padres para poder pagar el crédito, porque no tenían para pagar la casa, porque los sueldos en realidad no alcanzan para pagar la casa, pagar el crédito universitario y vivir. Igual que en México, igual que en España. Claro. Algunos de tus casos, igual que los casos que menciona Citlali, igual que los casos de Sayuri. Ahora, el discurso de la derecha es el discurso de que en realidad se debe reformar el sistema, no cambiar. O sea, la derecha dice, no, este sistema sí no ha funcionado porque justamente hemos reducido la pobreza, el acceso a los bienes. El acceso a los bienes en Chile es amplio, es un alto nivel de acceso a los bienes. O sea, una persona sin un sueldo estable puede tener un teléfono de 7,000 pesos por el crédito. Y justamente ahí apunta a la última razón que yo creo que podría mostrar acerca de por qué la gente sí tiene esta conciencia. Y es porque una de las primeras frases que hay en un vaido que da la junta militar en la dictadura durante los primeros días, dice, nuestra intención como junta de gobierno, que se hablaban los militares, lo mandaban por radio, ¿ya? Nuestra intención como junta de gobierno, después de un montón de objetivos, es finalmente cambiar la mentalidad de los chilenos. Eso dice. Y resulta que esto yo no lo viví demostrado cuando en el terremoto de 2010, que fue uno de los grandes terremotos que ha sufrido Chile en toda su historia, con tsunami murieron pocas personas, pero en realidad el nivel de devastación fue tremendo, ¿ya? Comenzaron los saqueos, que obviamente comienzan en estas situaciones de catástrofes naturales, pero la gente curiosamente no robaba agua, ni pañales, ni comida. Robaba pantallas de plasma de 60, lavadoras y celulares, ¿no? O sea, y el periodista, ¿y usted por qué se lleva una lavadora? Váyase a la... ¿no? Pues yo sé lo que hago. Y tú ves en los camiones en Santiago que la gente tiene un celular así, grandote, pero las tenis están rotos y se sabe que no tiene dientes, ¿no? Porque nunca ha podido ir al dentista. Pero tiene un celularote conectado a nivel global con todo el mundo. Entonces, ese cambio de mentalidad funcionó muy bien en Chile, la verdad. Y esta mercantilización de los servicios básicos, de los derechos básicos, está muy aprendido como algo que es normal en Chile. Por eso le hablaba lo de la luz. Hay un caso muy paradigmático de una señora que se murió porque le cortaron la luz porque no había pagado. Y se murió porque necesitaba la máquina.
Y la señora le dijo, oye, pero la hija de la señora, ten conciencia porque tu mamá se va a morir. No, si no pierdo mi trabajo. Me cortó la luz y a las 2 horas se murió la señora. Entonces, sí es un poco descarnado el neoliberalismo en Chile, se nota. Yo no sé si podré tener la razón desde un punto de vista académico, pero de la experiencia sí se nota. Y por último, para lo de Quique, sí, justamente eso, el cambio de mentalidad y la realidad del crédito, el endeudamiento. Sí, yo creo que las clases populares visualizan bien lo que significa para ellos, sobre todo porque la derecha ha impuesto un discurso en el plano educativo, por ejemplo, de la meritocracia. Y entonces los discursos dicen, en realidad, no tengo computador, no tengo una estructura educativa que me ayude a salir adelante, pues no tengo las mismas posibilidades. Y el mérito, entonces, no se premia en realidad. Pero el discurso de la derecha es que se premia el mérito y que hay que esforzarse, etcétera, ¿no? Bueno, por ahí. No sé si habrán más preguntas. Sí, sí, Yo creo que uno de los problemas que pasa con la experiencia social es que se crea como efectos de luz que enseguecen para los que investigar cosas. Miramos el cuadro con un levantamiento y casi derrota del presidente. Miramos a Chile cuando se ve esto. Miramos Perú o está con Bolivia cuando vuelve Estado. Miramos Argentina cuando esos planes en la que se caneta y que se cambió el presidente. Yo creo que aquí pasa lo mismo. O sea, cuando miramos Chile no solamente identificar la situación del país solo con el país social, es desconocer todo el contexto. Primero hay una ecuación, yo creo, no solamente una ecuación filosófica, desde que estamos hablando es un problema de 30 años, o de 47 años, que lo planteaba López Copiso, 47 años viviendo la dictadura, 30 años justamente cuando finalizó la dictadura y comienza a gobernar la confederación. Entonces, esto es ahora es 30 o 47 años. Y según el resultado de esa discusión que han pensado del país, de mi punto de vista, yo lo considero 30 años. En estos 30 años, sucedieron cosas que me enseñan a cruzar. Una de ellas, en cierta la historieta, pues conflicto del dinero del carbón, que se cerraron en minas de carbón, la empresa de Estado del carbón pues cerró y hubo una transformación en la economía en muchos municipios del sur, de la región de Medio y de la región de Biobío. Desde hasta la fecha, logra que con el delito del sector minero del carbón ha sido la comuna más pobre históricamente hasta el día de hoy. Solo 2 veces en 4 ocasiones son impuestos de caracterización socioeconómica, que antes se hacía cada 5 años, ahora se hace cada 3. Saber por 2 ocasiones de más ser la más pobre de todo el país y solo eran pobres. Pero esto es porque uno cambia de metodología. Entonces, yo considero que si en ese país pobre o tienen además vivido el 40% de la pobreza, es por el tema de metodología. Ese es un punto importante. Actualmente siempre hace tesis al municipio más pobre, aparte de eso, pues salió la que ofrece para este municipio que fue la alternativa más pobre, que mientras usted tenía apenas un 18% de pobreza, pues el otro municipio alcanzó el 47%. Y de este 47%, un 17% era de pobreza extrema. O sea, eso venía porque en Chile no sabía que entonces, y causó la alarma completa de todo el lado. Y este municipio que saltó el video, en el año 2006, que fue un municipio como que se quedó, se dividió en un municipio por un pacto de construir una represa, primero proyecto hídrico y era electrificado. Entonces, ¿cuál es el tema? Metodológicamente, de la mañana a mañana, para un municipio que es más pobre, todo pues puede venir por metodologías. De mi punto de vista, las normas de Chile, que son creadoras en América, es solo por metodologías. En lo personal, como dice que dice acá, de investigación en turismo, el PIB turismo es muy alto en México. Y está chido que en México la costa del turismo, pero el 80% es una tasa de retorno del PIB turismo. O sea, el 80% se va fuera del país y a México le queda menos del 20%. Entonces, pues, yo pienso que tipo también, si analizamos el PIB dinero, nos damos cuenta que toda la riqueza de la feria, que es el motor de la economía en Chile, se va para afuera. Mientras en Inglaterra la cobran que sobre el 47%, en Chile solamente el 3%. 3%. Y justamente los precios que están con mayor ingresos en Chile
son africanas, ingleses y caracteres. Entonces, que estaban a los niños, no era como Canadá, pero tienen su población, saben a resaltar otros territorios. Y en donde la gente no tiene la decisión de construir ni su modelo económico, ni sus niches, ni nada, que son iguales. Entonces, lo que yo de alguna manera considero de lo que está pasando hoy en Chile, no es una discusión generalizar vocaciones como estar en cuanto a poder diferente no liberal, sino simplemente se sienten insatisfechos en que, no sé, yo padre de madre de sobre 50 años, veo yo porque estudió en la universidad, sin trabajo, una deuda sobre $40,000, pues estoy en la universidad pública, has dejado en tarjetas de crédito, porque a los 15 años ya les dejan tarjetas de crédito, y que más encima, por no estar pagando eso, lo vienen que yo como padre de madre conseguí en mi matrimonio, pues lo estoy perdiendo para pagar lo que tengo de mis hijos. Entonces el modelo económico de Chile es, mientras los que tienen dinero para invertir en capitalizar su dinero en bienes de raíces o en empresas que son de servicios básicos como la educación, ellos van ganando todo ese PIB. Pero todo el 97% de la población es el que poco a poco lo está perdiendo. Quizás hay un factor del 10% que lo pierde lentamente, pero hay otro 60% de la población que literal hoy vive gracias a la tarjeta de crédito. En el caso de mi familia, que son 4 hijos universitarios, todos los bienes raíces que mi papá y mi mamá voy a comprar antes la bonanza antes del 97 de la crisis económica, ya no tienen ningún premio. Porque todos cantaron para pagar la educación de primero 3,000. Y yo me estudié porque gracias al 2006, digo, no, yo cuando ingreso en 2008, pues yo por fin pude acceder a una beca. Porque mi familia no era acreedora de una beca. Porque tenía bienes raíces y cosas así. Entonces, este es el modelo que se hizo en Chile, yo creo. O sea, no solamente fue crear otras cosas que le hizo. Y puntualmente, algo que explicaría mucho mejor el estallido social hoy en Chile, sobre varios movimientos sociales que hubieron antes del 2012. En 2012, el movimiento estudiantil, que ya sacó una marcha más grande en ese entonces, 1 millón de personas en la calle y tal, que fue en agosto, luego la jornada que la jornada más violenta después de la dictadura en el país, donde se desembolsaron, creo, $1 millón de dólares solo en bombas lacrimógenas y en el uso de vehículos policiales. O sea, lo que se acabó simplemente en una jornada. Por ejemplo, se terminó de construir el hospital de Pedro de Selva, que son proyectos del gobierno de Allende. Y a través de el proyecto social, si este es mi problema, tu problema, que eso fue la consigna, que son conexiones de Estado, que también se están teniendo problemas por la pesca. Porque como el MAP se privatiza, los pescadores artesanales ya no pueden acceder a ciertas zonas para pescar. Entonces ahí se generó otro problema social, porque toda la región que ya en torno a los pescadores, son los pescadores los que van a comprar comida, van a comprar tarjetas de pizza, zapatos, y entonces si dejan de comprar ellos, toda la economía se bajó. Otro efecto social que se dice es el voluntariado o sistema de gas, que el gas deja de estar subsidiado en una de las ciudades más australes del mundo, donde las temperaturas son sumamente bajas y necesitan de gas todo el año. Otro movimiento social que es el tema de los mineros, que los mineros históricamente todos los años se movilizan, pero actualmente todo un año cuando los dirigentes que están huelgas movilizan a mineros no solamente por un concepto de dinero, sino que qué mineros o qué procesos de minería están construyendo en el país. Y es por primera vez que el movimiento minero establece la discusión de que, a ver, ¿dónde está el royalty? ¿Qué pasa con el royalty del país? ¿Y qué pasa con la nacionalización del cobre? Es que la discusión frente nos hayan dado. Y hay otro movimiento que también es importante, que es un sistema más puntual que tiene que ver con la producción de cerdos en el norte del país, que también generó otros años 70 municipios, donde por fin en el resto del país se entera por primera vez que hay municipios o territorios de sacrificio, que son lugares donde contaminemos las aguas, pongamos eléctricas, hagamos lo que sea, total es el sacrificio para el país. Y yo creo que eso fue lo que detalló ahora en 2019, todo se más experimentado en los 30 años. Muchas gracias. Excelente información. ¿Tú querías decir algo, Guillermo? No, ya. Ya, gracias. Sí. Yo creo que en base a lo que tú estás diciendo y lo que hemos platicado hasta ahorita, me parece que han surgido temas sumamente interesantes para nosotros como seminario. Una es
¿hasta qué punto las categorías que estamos usando nos están sirviendo para nombrar una realidad, para describirla de tal manera que la podamos cambiar? Y yo creo que el concepto de neoliberalismo se ha quedado muy ambiguo para lo que nosotros queremos nombrar. Podemos decir muchas cosas, y lo que tú dijiste es un ejemplo claro, que no te pregunté tu nombre, perdón. Mauricio. Es un ejemplo claro de lo que podemos entender por neoliberalismo. Pero obviamente hay distintas concepciones de lo que es y hasta dónde va. Y además estamos contraponiendo neoliberalismo y socialismo. ¿De cuál de los socialismos, por favor? Porque no necesariamente lo que nosotros a lo mejor queremos decir sería uno de los modelos, no quiero decir existentes, uno de los modelos descritos a lo mejor, porque ni siquiera existentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra tarea? Ahí nuestra tarea es desglosar eso. Y ahí la antropología juega un papel sumamente importante. Hemos estado hablando de los macrodatos, hasta qué punto los macrodatos nos están mostrando esa realidad que nosotros queremos ver. Cómo es que se está midiendo todo ese afán de medir. Bueno, muy bien, pero ¿cómo estás formulando las preguntas? ¿En qué contexto? Si vimos que los datos se pueden. Y lo que tú dices me encantó, sí, el PIB minero, el PIB turístico, el PIB, ¿a dónde va todo esto, no? Entonces, ¿cómo estamos etiquetando también y cómo estamos jugando con los números? Y cómo qué metodologías estamos usando para analizar esa realidad que queremos ver, ¿no? O esas realidades de alguna manera. Y lo que dice Guillermo es bien cierto, y ya lo había mencionado también Lorena Pérez Roa, son los estudiantes y los pensionados en Chile quienes están en... Tú y la enseñanza. Sí, exactamente, porque a quienes el sistema, tú quieres decir modelo, quiero usar otra palabra, no el sistema, pero la combinación de modelos a lo mejor les dan black, diría, está dejando cortos. Entonces, ¿en qué consiste? Y a quienes sí están respondiendo. A mí también me sorprendió mucho el movimiento de Chile, porque la última vez que yo fui a Chile también yo vi muy poca pobreza. A ver, antropólogos, o sea, los datos que nos saltan a la vista y no los macrodatos. Vas y hay perros en la calle. Perros de raza. Órale, los perros que están en México no fueran nada. Y yo, esos perros te los llevas a México y pues hacer negocio. Y la gente los cuida, ¿eh? Pues estaban en la calle. Sí, la gente se quejaba de los perros y eso sí ensuciaban las banquetas, eso sí. Luego, o sea, venías muy bien todo, y de repente yo estuve 3 días. Sí, 3 días creo en Santiago y otros en Valparaíso, pero me tocó ver yo 2 asaltos. Y dices, oye, en México yo sé que hay muchos asaltos, pero nunca he visto uno. Pues sí. Bueno, nada más para decir los datos que te saltan a la vista. Y luego, hoy te quiero sacar también, mencionaste Ecuador. Ecuador es otro país que yo decía, híjoles, que han llegado a un nivel bastante... Y ándale, ahí también se desatan movilizaciones de rabia muy parecidas a las de Chile. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos nombrando los fenómenos y entonces a lo mejor algunas etiquetas ya no nos están sirviendo. Vamos viendo de qué se trata, contra qué están enojados, qué es lo que no funcionó. Y sí, a lo mejor tiene que ver con lo que en un momento dado se recetó como modelo neoliberal, pero eso con qué se conjugó y cómo está funcionando y que de ahí se está retomando y que de ahí no. Y entonces, porque eso explica por qué los gobiernos socialistas también están retomando cuestiones
que son típicas del neoliberalismo. Pero eso es un reto. Y tenemos las herramientas para ir explorando esos fenómenos y creo que vamos bastante bien. ¿No se conectaron de la ENA y de Ecuador? No se conectó Sayuri. Ahí está Sayuri. Bueno, porque el caso de los casos que Sayuri documenta también son muy claros en este sentido y los documenta con el día a día y la descripción densa, digamos, de la vida económica cotidiana que nos pueden empezar a dar algunas pistas en este ejercicio. Y bueno, hay muchas promesas aquí en los trabajos que se están haciendo que yo creo que también nos van a ayudar. Pero bueno, no sé si alguien tenga otro comentario o pregunta o... Pues yo quisiera decir una pequeña cosita para terminar y que tiene que ver, a modo de síntesis, un poco lo que quisiera dejar, ¿no? Es muy claro la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. O sea, eso está clarísimo. Y eso es los modelos. La paradoja que habla. Los modelos en el papel, ¿verdad? Son la realidad. Sí. Bueno, hay que agregar que es un dato importante también que desde el punto de vista político en Chile en la actualidad hay una crisis de legitimidad total, ¿no? Eso es muy importante en la clase política, en la institucionalidad, etcétera. Lo que hablaba Mauricio me parece muy interesante, que yo lo mencioné un poquito, pero él ahondó mucho más, que es la trayectoria de los movimientos. Yo ayer conversaba con el profesor Guillermo y eso no lo quise ahondar mucho más porque pues, ya te quedaba poco tiempo, pero una de las cosas que me hizo pensar esta embrollo que me metió Enrique fue que pues pensé que la clase popular chilena durante el siglo XX tuvo una trayectoria muy política, una experiencia política en la calle, es decir, como el ícono de esta temporalidad que fue la Unidad Popular, la experiencia en la calle, después la dictadura, etcétera. O sea, como que hay una trayectoria política de movimientos sociales en Chile muy fuerte, que es un poco lo que trajo en los últimos años nada más Mauricio. Y en cambio, la clase empresarial tuvo un desarrollo económico muy fuerte y a partir de la dictadura una reconfiguración de esa trayectoria, ¿no? Entonces, finalmente, yo siento que el sistema o modelo o económico se traduce finalmente en una desigualdad social, que es donde se puede observar esta cuestión. En ese sentido, lo que dicen los chilenos es que el neoliberalismo es violencia. ¿Ya? ¿En qué? En la seguridad social, en la salud, en la vivienda, en la educación. Y ya vamos a terminar, ¿no es cierto? Entonces quería tomarme la libertad. Dura 6 minutos, pero traduce un poquito bien y trata de contestar la pregunta del profesor y de Usure principalmente. No sé si lo podemos ver y con eso terminamos. Por favor, que es muy importante. Aparte, este chavo que llega a hablar en directo a la televisión chilena, él dice que como vio en la televisión y estaban hablando, él salió de su casa corriendo para decir lo que tenía que decir porque ya estaba cansado. Y lo sorprendente es que estudió la misma carrera en la misma universidad que yo, licenciatura en Historia en la Universidad de Chile. Y dice que es de la clase popular, pero que es un privilegiado por haber estudiado ahí. Y la verdad, y con esto quisiera terminar mi conversación, es que en realidad yo también me siento un privilegiado, porque muchas veces yo le he dicho a la gente que yo soy una persona que no debería estar aquí, porque mi familia es humilde y no tuvo nunca los recursos. Yo pude acceder a la educación pública por una beca, ¿ya? Pero en realidad yo tendría que haber sido profesor nomás, y tuve un profesor que me ayudó y me orientó a hacer la investigación, pero si no podría haber llegado. Bueno, eso. Aquí va.
Pero la cuestión, cuando se van, no, ayer lo que tengo que ver con el texto está, ¿qué más se pretende? ¿Cómo me la fe que va a entrar? Pero la que no puedo poner eso, me quiero pasar el diseño de tipo de esta interpretación nacional. La que es una de los estándares de la presencia pública, no hay presencia pública que es sobre cambio de se frente a la experiencia sobre eso. El tema es que ya me está liberado de los saqueos. Y un lado se comporta los diseños de la patada y le pagan de este. Yo tengo una opinión callado. Pero a la vez, la que nos cae, la que se me puede decir a China, el cálculo, hasta donde la política no cuando me dice, hasta cuando, hasta cuando, la gente que se va trabajando de zona azul, y dice que es complicado, pues son porque la existe una de la Indonesia, pero que no ves nada, es muy fuerte. Lo que es de los finanzas, la universidad, nosotros lo que sabemos en posición, de los que no es práctico, tiene razón, y una es cuando mucho más necesitados son de vodka, y alguien después, when you share it, like, yeah, just like me, that's just feeling the cup, when you so coverage from about, then you're this person, one artist, and yeah, that I know, I got the materials that I know, so sure. I did know I disappointed stuff and this was not where we're going to try to our cheap place. Estamos en la lista y se te para ver la yo no sé, yo sí trata con él y lo que sí está. Guys, de chivo de estilo que no es tanto trabajo de yo, pero entiendo una de las salidas que no creo. De chivo también de foro de eres que I like to come to and do something about. I creo que se lo like on my technique and love it. Porque ya dijo que se cansó de cuando la cinco con el todo bueno, de todo el pueblo hasta que se va a poder segundo por esa América. Lo que muy poder no cero. Hasta todo el mundo son los que van a creer que es éxito. Eva dice muy antes de pedir amor, por ejemplo, Carol dice y la agenda hayamos con una llamada y luego un poco, o sea, antes de yo voy a historia de ese accidente, voy a pedir chao. Un chao, porque está de transferencia, porque cuando no tenéis la habilidad anterior, luego te se on your setting center. En este después, cuando, después para decir todo, es la acción que se te dice. Cuando estoy poniendo la tequila, hasta el mundo, operación, el conocido, y cuando no es el pequeño, para que se recibe, eso de la misma. Hay que trabajar para el todo. Aumentando, o sea, porque diciendo, Dios no es mi gran elección que me voy a dar idea de que cuando la gente, o sea, es un calmino, o sea, está claro que para el mundo de esa parte de la opinión que se llama pública, y toda la parte privada, el único para este individuo que nada se trata, que le pegó a la gente pasando, así es la realidad de Chile, esta moneda la mayoría de los chilenos, les pegaron los dos locos, y las tareas hay que mejorar por el suelo. Ya, todo lo que pueden y lo sueltan. La radio no suelta. Es mi casa. Por si yo no puedo tener que ir en tiempo, no había que tratar con la que sí, everything is done more así, no, una de las cosas, bueno, el que hace, el tema de exceso. Yo voy de casa y se para ordenar es muy freno, pero la instrucción, por esta no me entiende. Y me muestra quién hizo el drama, y yo no los revisar. Porque solo visualiza el movimiento social es mayoría, no magnífico. No me mintió, asumiendo mi pacifismo, los mismos comunistas son para lograr el espectáculo. Y no pasó en el esperar a que ganara. Porque el sitio sea los valores se encuentran en el frente para el hombre. Este es un vigilón, prácticamente, exponente llama. Estos indígenas y chicos de proyecto en el fondo de todo el campo. De que estamos hablando, que si me da sus la pena, la infección también la flor de corresponde. Mi brazo, tira, unida prensa para la y cuerpo, no hacemos los gastos, no hacemos los casos, todos los días se espera frenar la realidad se acaba libre. El auto, what you as condición, con mucha claridad. Hay espacio para la pena está yendo o hay espacio para el over subir el volver al sur que hay que yo pero igual que el se ve la guerra está donde la traer a misa que es un over no se puede parecer no ya me digo es por probar al lo que hacemos se va a notar más que al ejército que su material es igual por la disciplina de pues hay que estamos hablando
y no siempre echamos la limitación porque yo también me salía para seguir mi profesional. Fue que también a la y para mí, y me dice, tuvo que ser porque no, ¿verdad? Eso ya, también está poco, no lo sé. Si no nos llama como visitor, pero nada es un que venía a la gente que aprender. Desgraciadamente, yo de la estar así, la violencia es la única manera de lograr su buen porque lo que esto hay que vacío. Igual que eso es para su princesa. Y lo que no puede defender su princesa. Por eso tengo a los días. Y lo que no entiende cuál es bien. Porque todo esto que está en su respuesta y eso por su tiempo, te va a servir por cada editor. Mas porque testigos, los 100 más personas ya le repiten su visión y le da tiempo de suicidar para el chiman, dice la derecha, de Chino West. Y al final se lo pedí, hay un día, haré, cuando le aguantes, diciendo, hay espíritu, espíritu, de la so que no va a haber la tiene, pero que las cosas en el de sangre, para el dinero, que no hay que sentar, y nosotros, ayer, ya pues, al famoso la desesperación, en el parque Salvador, parece, ya por la noche, te borran a explicar la enfermedad, la locura, la gastar, como que muy bien, porque podemos muy bien para pausa, y mientras se mueva a 10 veces, lo que yo es un señor, a curar el executivos una repetición que la garantizaron su pulso, que ha tenido el tren o rompió de poder y la misma dimensión. Porque tú haces, tienen una para ellos que son mucho, o sea, no. Esa es la realidad. Pues bueno. Pues muchas gracias a todos. En